Vamos con otro tema. Vamos a hablar del caso del cura Marco Francesco Mambretti. El caso de este cura tiene dividido a los feligreses de Coronel Portillo en Ucayali, porque hay unos que le creen ciegamente y lo defienden, y otros que dan crédito a la versión de hoy es un adolescente, este muchacho, pero que señala al cura como su violador y dice que lo violaba sistemáticamente desde que tenía 13 años. A ver, estamos hablando de una víctima real. Además, estamos hablando de un chico con retardo mental que en examen médico legista ha corroborado la violación sexual. Pero lo que es más escabroso y más que a uno le pone la carne de gallina es todos los detalles que relata esta criatura en el examen de cámara Gesell. Y que señala, dice su mamá con absoluta certeza, que es el cura Mambretti quien le bajaba los pantalones y lo sometía a las más atroces vejaciones. La Fiscalía pidió 9 meses para el cura Mambretti, que estuvo en la clandestinidad. Sin embargo, en el Poder Judicial dijeron no corresponde. Y no corresponde porque dice que no hay pruebas suficientes, indicios suficientes para señalarlo, porque dicen que el testimonio respecto a la identificación del agresor que hace la víctima no es suficientemente contundente. Pero dicen algo más, y esto sí es increíble, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el juez? Mambretti tiene arraigo, no se le puede reclamar no tener arraigo como para meterlo a la cárcel preventivamente, porque los curas como Dios no tienen familia. Ese es un argumento judicial. Lo cierto es que aquí hay una víctima, un menor de edad, que efectivamente es una víctima de violación sexual, y hay un sospechoso que ha sido señalado por esta criatura, y sin embargo, él sigue libre, ¿no? Oficiando misas, y a esta criatura, ¿quién la repara? Angélica Villegas estuvo en Pucallpa y esta es la nota. El hombre que ustedes observan, ansioso y preocupado, desplazándose entre un espacio y otro en la oficina de medicina legal de Pucallpa el último jueves, es el sacerdote italiano Marco Francesco Mambretti, quien no precisamente se prepara para oficiar una misa o bendecir el lugar. Sorprendentemente, él acaba de pasar por un examen psicológico que podría definir su libertad tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor de edad con capacidades especiales. Sacerdote, ¿qué tiene que decir a la acusación de abuso sexual? Bueno, es un caso reservado, además el fiscal me ha pedido de no expresarme, nada más. Una denuncia muy grave. El niño dice que es usted. ¿Por qué dice que es el padre Marco? No puedo expresarme, por favor. Esta es una de las recientes eucaristías oficiadas por el sacerdote Marco Mambretti, quien a sus 45 años, proveniente de Milano, parecía haberse ganado el respeto y afecto de la feligresía en la parroquia Domingo Savio de Pucallpa, ya que desde el 2013 se había postulado para llegar a esta zona del país, buscando ayudar a los niños y comunidades humildes del lugar, como nos cuenta el cura Máximo, quien más allá de ser su gran amigo, nos indicaba que en esta foto que registra el primer encuentro de Marco con el Papa Francisco, la máxima autoridad del Vaticano lo percibió como un auténtico sacerdote lleno de nobleza. Lo que rescato de él que es muy sencillo, muy bueno. Ya hay algunos sacerdotes a nivel mundial que no traen muy buenas referencias y que quizás un caso como este se debe ver con atención, ¿no? Por supuesto, esto es lo que está indicando el Papa, no solo el Papa Francisco, sino otros papas, de esta lucha contra los abusos en la Iglesia, del cual todos tenemos que colaborar. También se peca por omisión, es decir, si se observa algo, de hecho, independientemente de la amistad, ustedes lo reportarían. Cierto, esto es una obligación delante de Dios y delante de los demás. Sin duda, las buenas referencias que traía este sacerdote serían consideradas por esta madre, quien teniendo un hijo de entonces 13 años con capacidades especiales, lo inscribió en el grupo de la iglesia de Marco. Porque no quería que mi hijo sea como otros chicos que los veía en la esquina, de repente consumiendo droga. Hemos llegado al campus de la parroquia Domingo Savio, ya que este fue precisamente el lugar elegido por la madre del menor para que él complementara su formación religiosa. Él entra en las vacaciones escolares de enero hace 3 años y la mecánica era que primero recibía acá un inicio de la jornada con oratoria, con música.
se dirigía en un grupo de más de 15 jóvenes contemporáneos con él hasta la iglesia, lugar donde ellos eran esperados por el padre Marco. Me gusta ir a la iglesia porque había ¿cómo se llama? Había oratorios ahí. ¿Qué era lo que te gustaba de ir a la iglesia? Jugar. ¿Jugabas allá qué exactamente en la iglesia? Correr, saltar, la topadita, la llantita. Como consta en este documento emitido por el Ministerio de Salud, el menor con el que hablábamos, quien ahora tiene 16 años, tuvo una meningitis a temprana edad que lo dejó en esta condición según su madre, razón por la cual mientras conversábamos con él, constatamos sus dificultades en el lenguaje, problemas para armar extensas oraciones o retener ideas por mucho tiempo, algo que de acuerdo a su progenitora ya sabían en la iglesia, por lo que siendo parte de este grupo, los colaboradores del lugar le enseñaron a escribir y a leer, según los feligreses. ¿Y por qué ibas a jugar en la iglesia y no ibas a jugar a otra parte? El padre me dice que puedo jugar ahí, me dice el padre. ¿De qué padre me hablas? El padre Marco. Incluso hace 2 meses en la clandestinidad, el padre Marco hablaba desde la iglesia en la que es párroco y a la que iba el adolescente. Hay también un montón de fotos que muestran tranquilo, sereno, que se divierte, estando ahí presente yo, ¿no? Si un niño se siente tranquilo y seguro en su casa, seguro no se va a un lugar donde le amenazan, ¿no? Hasta ese momento, lo que ha revelado la madre del menor es que todo transcurría en completa normalidad. Sin embargo, nos ha comentado que su hijo comienza a cambiar de humor, le refiere que se siente obligado a acudir acá a la iglesia, pero además observa que está un poco ansioso y nervioso. Yo le preguntaba, ¿no? Si no hay misa, no tienen reuniones los catequistas, ¿a qué te vas?, le decía. No, pero el padre Marcos quiere que me vaya, y muchas veces yo no lo quería mandar. Él se iba escapándose de la casa, quizás porque le tenía miedo, le tenía pánico. Primerito en mi mente fue que él viene siendo abusado. Encontré huellas, ¿no? Señales en sus prendas íntimas. Y para salir de dudas, esta madre se dirigió al médico más cercano con el objetivo de saber qué estaba ocurriendo con su hijo. El médico me dice, señora, tienes que ser fuerte, me dice, porque lo que te voy a decir es una cosa muy delicada, me dice. Tu hijo viene siendo abusado sexualmente por un sacerdote de la iglesia. Pero renuente a pensar que el acusado podía ser un sacerdote, esta madre le preguntó a su hijo quién había abusado de él. Mamá, me dices, he sido violado, pero por otro compañerito de la iglesia. Hasta ese momento, la madre del menor creyó en su palabra y pensando que había sido abusado por un compañero de la iglesia, fue a denunciarlo. Pero al mismo tiempo fue interrogado por la policía, el médico que lo había recibido inicialmente, y este señaló que el adolescente le mencionó que había sido un sacerdote el que lo ultrajó sin dar su nombre. Pero como todo era tan confuso al señalar al culpable, el jovencito fue sometido a un examen médico legal que arrojó lesiones antiguas y al ser interrogado 2 veces por psicólogos, indicó que le gustaba el compañerito al que había acusado de violación, revelando que además lo habían ultrajado otros 3 amigos más. Pero si esto era fuerte, todo empeoraría cuando reafirmó que el cura Marco Mambretti había abusado de él en el seminario. Esta es la oficina del padre Marcos y es precisamente el lugar en el que el menor refiere que habrían ocurrido los hechos. Lo que nos comentaba él es que el padre le hacía entrar obligado y cerraba la puerta. Pero la feligresía cuestiona esta acusación, ya que indican que esta cortina dividía la oficina del padre Marcos de la oficina del rector, que está acá. Y se preguntan cómo entonces habrían ocurrido estos hechos bajo la presencia de otro sacerdote más.
Esa otra oficina del rector del seminario que mostrábamos no existía para el momento de los hechos, según la madre denunciante, quien cree que todo ha sido cambiado para hacer ver que era imposible que un delito ocurriera ahí. Además, en el primer examen psicológico que le hicieron al menor, las conclusiones indicaban que no estaba afectado sexualmente. Aún así, en una segunda evaluación más extensa, sí se determinó afectación por el hecho. Pese a ello, lo que cuestionaba la parte acusada era la seguridad del menor al acusar al sacerdote, lo cual le consultamos a su madre. Tu hijo primero dice que quien abusa de él es un cura de la iglesia y luego te dice a ti que no, que fue un compañero. ¿No pudiéramos pensar que quizás tu hijo estaba confundido y no sabía de verdad a quién acusar, producto de su misma condición especial? No, mira, mi hijo está consciente de las cosas que ha hablado. Quizás al cura no lo ha mencionado por miedo. Citan cuando tu hijo describe al cura y señalan que la descripción que tu hijo da del cura no es la descripción exacta del padre Marco. Pero dio las características, lo único que se ha equivocado son el color de ojo y la nariz. La madre del adolescente además nos pidió defenderse de las dudas que la parte acusada tiene sobre el resultado del examen médico legal y posibles antecedentes de ello. De lo que aquí no debe caber duda, porque tenemos un examen médico legal, es que tu hijo fue víctima de abuso sexual porque tiene lesiones contra natura antiguas. Pero la parte acusada ha referido que cuando tu hijo tenía 7 años, tú hiciste una denuncia por abuso sexual a otra persona. Entonces como que están relacionando eso con el resultado del examen médico legista. Por abuso sexual no, por intento de violación. Cuando hay un niño que ha sido víctima de abuso sexual, se evalúa todo el entorno. En los documentos que tú nos hiciste llegar está que tú denunciaste al padrastro del niño por violencia doméstica contigo. ¿No pudiéramos pensar que esto lo hace también violento con el niño y que pudiera haberse dado allí una situación de riesgo en el mismo entorno familiar? Señorita, es algo imposible. Mira, todo pues, se puede pensar en este mundo, ¿no? De todo puede pasar. Pero en este caso yo le vengo anticipando a mi hijo de desde hace tiempo de lo que puede pasar dentro de mi hogar, ¿ya? Y él lo viene criando a mi hijo desde la edad de los 5 años. Ante esto, el acusado y su otro amigo sacerdote han emitido, a juicio de la madre de la víctima, fuertes palabras y análisis que desdicen mucho de su ética como sacerdotes, en especial al hablar del prójimo y levantar falsos testimonios sin pruebas contundentes. ¿Va a querer una señora hacer una acusación tan delicada sobre su hijo? Cierto. ¿Y salir llorando por solo salir a televisión? Pero hay muchas lágrimas de cocodrilos también. Pero es un caso delicado porque el examen médico dice que el niño sí tiene lesiones. En el informe está también que el niño es afeminado, puede haber tenido relaciones, como ya no es niño sino es adolescente. Pero tiene condiciones especiales, según su madre no tendría la capacidad para hacer. Pero si la mamá lo descuida, lo deja solo en la calle, el niño tiene tendencia homosexual, hubiera podido tener relaciones con... Pero tiene una capacidad especial, eso no lo hace igual a otra persona que a su edad pueda decidir tener intimidad consentida. Tiene un retardo mental leve. Ver esta posición de quien se identifica como servidor del pueblo ha indignado profundamente a la madre de la víctima, quien aclara que jamás podría manipular el testimonio de su hijo. Él no retiene lo que uno se le dice. Si él habla lo que él ha vivido, lo que a él le ha pasado, ha contado. Yo no lo puedo manipular porque los niños así no se pueden manipular, señorita. No retienen las cosas que uno se los dice. Ellos son bien sinceros. Mientras esto sigue su curso, inicialmente al sacerdote Marco Mambretti le dictaron 9 meses de prisión preventiva y esto produjo el rechazo de su feligresía, quienes salieron a defenderlo. Pero extrañamente, hace un mes, el juzgado superior de Ucayali consideró que no habían suficientes elementos para pedir prisión, basándose resumidamente en la secuencia que lleva el niño de los hechos y un primer examen psicológico que no mostró afectación sexual en él. Aún así, el último miércoles, el sacerdote acusado fue entrevistado por psicólogos del Ministerio Público, mostrándose preocupado y ansioso tras salir de su entrevista. ¿Qué tiene que decir a la acusación de abuso sexual? Bueno, es un caso reservado, además el fiscal me ha pedido de no expresarme, nada más. Una denuncia muy grave. El niño dice que es usted. ¿Por
qué dice que es el padre Marco? No puedo expresarme, por favor. ¿Pero por qué dice que es el padre Marco? También dicen que usted pasó tiempo sin servicio. Se le veía nervioso en medicina legal, ¿no? Estaba nervioso. Hasta luego. ¿Qué sería lo que dejó tan preocupado de esta entrevista psicológica al sacerdote Mambretti, quien después fue visto orando en una iglesia? Lo cierto es que el resultado definirá su destino en los próximos días. Mientras tanto, este hecho no será desvirtuado para una madre que jamás perderá su fe por un mal elemento que para ella no representa la esencia de la Iglesia Católica. Pero tú sigues creyendo en la iglesia, sigues creyendo en Dios. Creo bastante en Dios, señorita. Creo que Él me va a ayudar a hacer justicia, porque Él es el único justo en la vida. Él es el único que sabe todo lo que ha pasado ahí en la iglesia, porque Él defiende a los niños, Él defiende a la gente inocente.